Hace tan solo 6 años, los colombianos no nos atrevíamos a imaginar el final de una guerra que habíamos padecido por medio siglo. Y he sido líder para hacer la paz. Por eso puedo decirles, por experiencia propia, que es mucho más difícil hacer la paz que hacer la guerra. Yo dedico igualmente este premio a los héroes de las Fuerzas Armadas de Colombia. Ellos nunca han dejado de proteger al pueblo colombiano y entendieron muy bien que la verdadera victoria de todo soldado y de todo policía es la paz. Rocío San Miguel presenta El peso de lo militar en los diálogos y negociaciones. Una entrevista con el general Alberto José Mejía Ferrero. Yo quiero contarles a todos ustedes que el señor presidente de la República ha sido un comandante supremo con la inteligencia para involucrarnos por primera vez en la historia en estos procesos. Siempre nos tuvieron alejados, siempre nos tuvieron con una muralla que no nos permitía entender qué estaba pasando y qué se estaba negociando. Ahora, por el contrario, no solamente estamos representados por plenipotenciarios en la mesa de negociación, por una subcomisión técnica compuesta por generales, almirantes, coroneles, un equipo interdisciplinario, más de 200 personas expertas con las mejores credenciales, trabajando para asegurar el éxito del proceso, sino que también fuimos involucrados al detalle en todo este proceso de preparación de la justicia transicional, en el proceso de planificación de lo que significa el DDR, la desmovilización, el desarme y la reinserción. En un país como Venezuela, en el que lo militar constituye un pilar de poder, creo debemos apostar por incluir a lo militar, a la Fuerza Armada Nacional, a los militares, en los diálogos y negociaciones. A veces hay que mirar a los otros en su camino andado. Los procesos comparados se denomina en la doctrina para aprender las lecciones que nos dejan, y estoy convencida que Colombia tiene muchas lecciones que brindar en procesos de diálogo y de negociación, a través de sus aciertos, sus errores y especialmente desde el rol que jugaron las Fuerzas Armadas de Colombia. Un rol estelar que los llevó a asumir enormes presiones desde la sociedad, enfoque estratégico, la oportunidad a partir de la crisis para adelantar profundas transformaciones en sus Fuerzas Armadas e incluso la tarea posconflicto que los llevó a tener que proteger a quienes otrora fueron sus enemigos. Yo soy un soldado de la patria. Nací y me crié en el ejército, en los cuarteles, y mi sueño de niño siempre fue ingresar a la escuela militar. Hoy en día he sido designado por el señor presidente de la República como comandante de nuestro ejército y me describo como un general al servicio de los más caros intereses de la patria, pero especialmente al servicio de mi institución y de mis soldados. Hoy conversaremos con un protagonista de los procesos de paz de Colombia, quien tuvo un rol estelar en la dinámica de las estrategias de estos diálogos y negociaciones. El general en situación de retiro, Alberto José Mejía, quien luego de casi 4 décadas de servicio llegó al cargo más alto de su profesión en un momento complejo para la historia de Colombia, al ser designado primero como comandante del Ejército Nacional de su país y luego
como comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. Bienvenido, general. Rocío, muchísimas gracias. Es un privilegio para mí poder participar en este podcast. Estupendo. La participación de los militares colombianos en los diálogos de paz de La Habana sin duda fue un punto importante en la mecánica de las negociaciones con la guerrilla. Usted lideró las Fuerzas Armadas a través de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, las cuales dieron como resultado el desarme, la desmovilización y la reintegración de esa organización al margen de la ley en 2016. Pero a la vez, y esto es importantísimo, usted implementó un proceso de transformación profunda en la institución militar a través del proyecto Damasco y otras actividades que se adelantaron en las Fuerzas Armadas de Colombia, un hito en la transformación del pensamiento militar en Colombia. Tenemos muchas preguntas para usted, pero procuraremos ser breves para aprovechar acercarnos a varios temas. Incluir a los militares en los procesos de diálogo y negociación a veces ha sido un tabú. ¿Esto ayuda a transformar y a superar realmente un conflicto nacional? Rocío, la respuesta clara y sencilla es por supuesto que sí. En el caso colombiano, pues tristemente por la historia de nuestro conflicto prolongado y violento, pues han existido diferentes procesos de diálogo y negociación con esas amenazas contra el Estado colombiano. En algunas han participado los militares y en otras no. Entonces, el primer punto que quiero decir acá es que la experiencia histórica nos demuestra que en los procesos donde el gobierno civil ha invitado y se ha soportado en sus Fuerzas Armadas durante el proceso de diálogo y negociación han sido mucho más serios y mucho más exitosos que los otros. Esta política no solamente hace que el gobierno sea visto como un gobierno incluyente, pero realmente potencia a las Fuerzas Armadas, fortalece las relaciones civiles y militares y se da una valoración a los militares quienes han tenido que sufrir y vivir el conflicto y que conocen la profundidad de la ruralidad de Colombia, de las regiones que han estado por décadas sumidas en el conflicto, de tal forma que de alguna manera, al tenerlas en cuenta, aquí se consolida el famoso triángulo de Clausewitz que habla de el Estado, la sociedad y sus Fuerzas Armadas. Por supuesto que es valiosísimo que estas fuerzas participen en este diálogo, siempre buscando apoyar los fines del Estado, los intereses nacionales y, por supuesto, dentro del estricto marco de la Constitución Nacional. Y por supuesto, de algo que a veces preocupa a los políticos, el de la subordinación militar al poder civil, es decir, ese engranaje se da por supuesto y por claro en estos procesos. Toda la razón, digamos que esa subordinación al poder civil y esa premisa democrática de que existe un control civil sobre los militares, al participar en estos diálogos, realmente esa premisa se fortalece y se potencia, Rocío. ¿Qué perfil debe tener un militar o los militares que se sientan a dialogar o negociar en un proceso nacional? A veces no basta tener una guerrera militar para sentarse. Yo creo que deben de tener unas series de cualidades. Por ejemplo, usted sabe de filosofía, tiene las más altas distinciones académicas, pero a la vez es especialista en operaciones especiales, en guerra irregular, en contraterrorismo. Ese es el perfil para quienes dialogan, es decir, un militar que tenga conexión con su tropa, pero a la vez tenga la capacidad de liderar con discernimiento, racionalidad, los más altos valores, la misión encomendada. Rocío, digamos que mi pensamiento es que quienes participan
en este proceso para ayudar al gobierno y al Estado a alcanzar ese fin último que es la paz, tienen que ser unos militares con características integrales. En el caso colombiano y en el caso reciente del proceso de paz con las FARC que se firmó en el 2016, nosotros seleccionamos a todo un equipo que participó en apoyo a la negociación. Estos militares tenían un altísimo conocimiento del Estado y del conflicto. La inmensa mayoría preparados en resolución de conflictos. Nosotros desde años atrás, al inicio de los diálogos, habíamos desarrollado un plan de campaña para transformar la educación de las Fuerzas Armadas, que yo participé como el arquitecto de ese proceso con un almirante Román, que era mi jefe, un hombre muy distinguido. Y allí empezamos nosotros a presionar para invertir un poco menos en sistemas de armas y más en la educación, bajo el entendido de que con mayor educación podemos tener nosotros mejores líderes militares y líderes al servicio de los colombianos. Por supuesto que estas personas con esa educación integral, es decir, esa concepción y esa mezcla de lo civil y lo militar, tienen que tener una gran disciplina institucional, una gran lealtad al Estado, a la Constitución, al gobierno y, por supuesto, a las Fuerzas Armadas. Y en términos generales, aquí en Colombia se dio un proceso muy importante en el cual, en ese caso específico de la negociación con FARC, teníamos tres instancias. Una instancia era el equipo de negociadores plenipotenciarios, dos generales del más alto prestigio retirados, mi general Jorge Mora Rangel y mi general Óscar Naranjo, quien fuese posteriormente vicepresidente de Colombia. Luego un equipo centrado y focalizado en un comando conjunto estratégico que se creó para tal efecto, denominado el SECOED, Comando Conjunto Estratégico de Transición. Y aparte de eso, el equipo del mando institucional, el cual yo presidía en su momento, y como comandante del ejército pues fui subordinado del ministro y del comandante de las fuerzas militares, digamos, anterior a mi llegada como comandante de las fuerzas militares. Entonces, digamos, estábamos tanto en el nivel estratégico de la negociación como en el nivel operacional de esa negociación, y el mando recogía todos esos esfuerzos, recogía todas esas políticas, esas visiones, y nosotros lo que hacíamos era volver a revisar, meter toda esa información en un círculo virtuoso para poder apoyar y potenciar esos diálogos, y yo creo que fue sumamente efectivo. Quiero aclarar que el Comando Conjunto Estratégico de Transición tuvo, digamos, doble sombrero en su misión. Una misión era ser el único ente de todas las fuerzas militares preocupado por los temas de paz y la transición al posconflicto, y al mismo tiempo era responsable de la subcomisión técnica para el fin del conflicto, de tal forma que el foco específico operacional de los militares en servicio activo se enfocó en los temas de DDR, la desmovilización, el desarme y la reinserción, tarea que cumplimos con lujo de detalles. Sin duda, un centro identificable de toma de decisiones, una perspectiva estratégica, de seguimiento a un proceso complejo, pero a mí me impactó ver, por ejemplo, su mensaje a las madres de Soacha. Es decir, pienso también en un militar preparado, siguiendo la planeación estratégica, cumpliendo en rigor la disciplina acordada, pero también pienso en un militar con sensibilidad a los derechos humanos, en el caso de Colombia, al respeto del derecho internacional humanitario, y eso me lleva a hacer una pregunta que considero vital.
¿Cómo construir garantías en favor de las víctimas a partir de la participación de los militares en los procesos de diálogo y negociación? Porque las violaciones graves a derechos humanos es un tema que se plantea en los procesos de diálogo y negociación con militares. ¿Y cómo abordar frente a las Fuerzas Armadas el asunto de la justicia, de la verdad, de la reparación y de la no repetición, general? Vamos a recordar ese mensaje del general Alberto José Mejía a las madres de Soacha. Escuchemos. Bueno, yo en primera medida a las madres de Soacha les envío a través de este medio un mensaje de solidaridad, de reconocimiento y de decirles que entiendo su dolor y trato de entender lo que puede significar perder un hijo. Yo como papá, yo creo que es para morirse. Entonces las entiendo y las comprendo. Pero al mismo tiempo quiero pedirles que piensen un poco en el futuro de esta patria, en el futuro de Colombia. ¿Qué pasa en este país si los colombianos no se perdonan y no se reconcilian? Pues quiere decir que no habrá paz, que seguirá la espiral de violencia y que más mamás a futuro van a perder a sus hijos. Esa es una realidad. Por lo tanto, este camino de ir a la justicia especial para la paz es muy importante. En este camino, estos hombres que se han equivocado van a tener que enfrentar a un fiscal, van a tener que ir acompañados de su propio defensor y allí un magistrado tomará las decisiones más sabias para que realmente haya justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición. Así que el mensaje es de tranquilidad. Esto va a pasar. Esto ya es un mandato constitucional y por lo tanto tenemos todos como colombianos, como ciudadanos de este país en el que todos cabemos, creer que esa institucionalidad va a contribuir a que Colombia pueda salir de la violencia, a que Colombia pueda dar un salto a conquistar el futuro. Bueno, Rocío, esta tal vez es la parte más compleja y más difícil, es decir, cumplir con mover a las FARC a través de unos corredores humanitarios a preconcentrarse y luego a sus áreas de concentración y protegerlos con 26 batallones en 26 zonas veredales inicialmente de tránsito a la normalización y hacer todo ese esfuerzo con un enemigo de 60 años, uno puede pensar que es una tarea muy difícil, pero en realidad, viéndolo con esa perspectiva histórica, pues digamos fue un proceso que sucedió gracias a la planificación, al profesionalismo y a unas clarísimas reglas de enfrentamiento. Pero todos estos temas que tienen que ver con las instituciones que se crearon a raíz del proceso de paz, como la justicia transicional y toda esa política de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, son sin duda alguna corazón del proceso. En el caso colombiano, aquí se estableció algo que hoy en día se constituye en un gran ejemplo internacional, y es que las víctimas son el centro de gravedad de todo el sistema de justicia transicional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este sistema no está para defender un actor o el otro, tanto los actores estatales como en el caso de las FARC, etcétera, sino que esas víctimas del conflicto, que fueron millones en 6 décadas, son la esencia para el Estado y el motivo por el cual esta justicia transicional busca establecer qué pasó, la verdad de los hechos, busca claramente emitir una justicia que de alguna manera es un poco más política que jurídica, y eso obviamente es duro, difícil para la sociedad digerirlo, pero lo más importante es que busca que haya una reparación y una garantía de no repetición. Recordemos las palabras del expresidente Santos al recibir el Premio Nobel de la Paz en 2016 en Oslo,
en el que justamente señala el lugar que las víctimas y sus derechos ocupan en el proceso de paz y el significado de la justicia transicional. Los expertos me dicen que el proceso de paz en Colombia es el primero en el mundo que ha puesto en el centro de su solución a las víctimas y sus derechos. Adelantamos esta negociación haciendo un gran énfasis en los derechos humanos y de esto nos sentimos muy orgullosos. También logramos algo muy importante, que fue convenir un modelo de justicia transicional que nos permite obtener el máximo de justicia sin sacrificar la paz. No me cabe duda de que este modelo será uno de los grandes legados del proceso de paz de Colombia. Nosotros, las fuerzas militares, infortunadamente, vivimos en esta guerra de tan largo aliento un periodo en el cual algunos de nuestros hombres cometieron algunos actos en contra de la ley y nos fuimos a un abismo en el que se cometieron violaciones contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Esto no lo digo yo, sino que ha sido probado por la Fiscalía y ha sido probado por la misma Justicia Especial para la Paz, que en Colombia se denomina la JEP. Estos casos probados, otros aún en proceso jurídico, estos casos sin duda alguna se convirtieron para las Fuerzas Armadas de Colombia, para las fuerzas militares, en una especie de rayo que nos cayó del cielo y que nos hizo enfrentar esa realidad y que nos hizo darnos cuenta de que el único camino para ganar un conflicto, para ganar una guerra y reinar de este estilo, es en el cual se establece que la legitimidad sea el centro de gravedad de las instituciones. Y por eso, desde que empezamos a hacer esos planes de campaña, Espada de Honor, 5 versiones, después Victoria y Victoria Plus, y después el plan Bicentenario y ahora el plan Ayacucho, todos estos planes tienen una concepción muy potente de respeto a los derechos humanos, al VIH y además un ADN de que no queremos volver a repetir esa tragedia del pasado. Eso no implica que olvidemos a nuestros hombres que estuvieron sumidos en esa tragedia y en esas dificultades, y por el contrario, hoy en día hay unos ejemplos maravillosos de grupos de hombres nuestros que estuvieron en estas dificultades tan serias de violaciones de derechos humanos e incluso pues, de violaciones al VIH. Hoy en día están en procesos importantísimos de no solamente participar y ayudar a la Justicia Especial para la Paz, sino también en procesos de reparación a las víctimas, de reconocimiento a estas víctimas. Tú mencionaste el caso de que yo hice de manera temprana pues un reconocimiento muy especial a esas madres de Soacha que sufrieron la pérdida de sus hijos en unas historias absolutamente dramáticas y aberrantes. Y por supuesto que cuando enviamos estos mensajes en su momento y ahora que los siguen enviando el mando institucional, en fin, los diferentes líderes que han tenido, por ejemplo, que por orden judicial que pedir excusas públicas, lo hacemos realmente con una convicción de entender que algunos de nuestros hombres, unos números que comparado con todos los que participamos en este largo conflicto y en esta guerra son unos números relativamente pequeños, pero reconocer que se equivocaron y que esto no puede volver a suceder. Es por ello que a la par de que estábamos haciendo el proceso de negociación y el proceso de paz con las FARC, estábamos haciendo 2 tareas estratégicas importantísimas. Una, seguir debilitando los otros actores ilegales, como el ELN, como el Clan del Golfo,
como las disidencias, es decir, los grupos residuales del proceso de paz con las FARC. Y dos, un extenso plan de transformación que toca todas las fibras institucionales, que da un vuelco, un giro estratégico a nuestros procesos de educación, de instrucción, de entrenamiento, de reentrenamiento, a la forma como se maneja el talento humano que pasa a convertirse parte vital de ese proceso de transformación, a una doctrina, en este caso la doctrina de Damasco, que fue transversalizada, por ejemplo, con el Comité Internacional de la Cruz Roja y con nuestros socios estratégicos como los Estados Unidos y la OTAN. Gracias a estos cambios estratégicos se nos abrieron las puertas como socio de seguridad de la OTAN, que para nosotros fue muy importante, no buscando participar en eventos bélicos internacionales, sino buscando crecer el profesionalismo militar a través de los centros de excelencia de la OTAN. Por ejemplo, el primer centro de excelencia de la OTAN, con el que hicimos un convenio directo después de yo ir a Bruselas a firmar en reunión de comandantes de fuerzas militares, allá se llaman jefes de defensa, nuestra llegada a la OTAN fue con el centro que maneja todos los temas de ética y transparencia. De tal forma que lo que nosotros buscamos es que precisamente crecer y transformar, fortalecernos en el liderazgo y en el profesionalismo de la fuerza pública. Eso nos va a nosotros a hacer mucho más fieles a la Constitución. Esta nueva visión de transformación nos lleva a fortalecer la acción integral, las operaciones de estabilización y consolidación, a crear un gran comando de acción integral con sus brigadas, a fortalecer y potenciar la capacidad de nuestros ingenieros militares, de nuestra brigada de atención de desastres, de la primera brigada en el mundo de desminado humanitario, de tal forma que todas estas capacidades nos permiten complementar nuestra acción, apoyar al Estado en estas regiones para llevar no solamente la acción de fuerza, la acción armada contra los grupos irregulares, sino también al mismo tiempo llevar unas capacidades que nos permitan apoyar a estas poblaciones que tanto han sufrido por el conflicto en la ruralidad de Colombia. Sin duda, en nuestros países latinoamericanos a veces solamente las Fuerzas Armadas son la única institución del Estado con capacidad de despliegue completo en todo el territorio nacional, incluso hasta regiones donde no llega ninguna otra institución del Estado. Ahora bien, los principios de profesionalización, operatividad de una Fuerza Armada son las grandes aspiraciones. Ellos sin legitimidad y sin respeto a la ley carecen de sentido, como usted lo ha explicado y como sin duda fue el esfuerzo de concepción doctrinal en el que se empeñó la Fuerza Armada colombiana durante más de una década. Pero eso puede estar muy bien conceptuado, planificado internamente en la institución e incluso en el gobierno. ¿Cómo evitar la polarización en la sociedad en torno a la participación de los militares en procesos de diálogo y negociación? Porque para nadie es un secreto que son objeto los militares incluso de insultos, de amenazas, de colocárseles en blanco y negro frente a ese enorme esfuerzo que significa el compromiso de la reconciliación nacional y de lograr la paz o resolución de conflicto a través de la negociación y el diálogo. Rocío, tú has mencionado un punto que es absolutamente vital, trascendental para el éxito de un proceso de paz. En realidad, digamos, un país debe llegar a un proceso de paz a través, en mi opinión, de una concepción política de unidad nacional. Cuando un país llega dividido a una negociación, pues por supuesto que esa negociación va a quedar inmersa en esa polarización política. Y las Fuerzas Armadas pasan a ser ahí
la mitad entre dos fuerzas que presionan, una a favor del proceso y otra en contra. En el caso de las FARC, tristemente nuestra sociedad llegó a ese proceso polarizada. Esa división hizo que casi que un 50 y un 50% del país estuviesen a favor y en contra del proceso. Esto para las Fuerzas Armadas es muy duro y muy difícil porque por años, por décadas, hemos sido y continuamos siendo la institución con la mayor credibilidad y confianza del pueblo colombiano en las encuestas. Entonces, cuando el pueblo colombiano nos ve a nosotros sentados en La Habana hablando con las FARC, hay una mitad de la población que aplaude y otra mitad que ve esto como una derrota y que no entienden que, digamos, la única forma de finalizar este tipo de conflictos es a través del diálogo y la negociación de carácter político. Es imposible eliminar a cada uno de los miembros de esas fuerzas irregulares. Yo pienso que una de las formas de romper esa polarización es, por supuesto, con una muy detallada y potente comunicación estratégica que permita explicar y que le permita a los líderes militares también acercarse a la sociedad en diferentes niveles, en lo local, en lo regional, en lo nacional, con los gremios, con los partidos políticos, etcétera, para explicar nuestras posturas. Es lamentable que en esa polarización, por ejemplo, no se entienda que hay una concepción muy fuerte de que prima el control civil sobre los militares, que los militares no tenemos, en el caso colombiano, al ser una democracia, otra opción diferente que apoyar al gobierno legítimamente elegido. Es lamentable que por décadas, por ejemplo, se nos pida que tenemos que tener dentro de las fuerzas educación para la democracia, que tenemos que dar horas y horas de todo este marco constitucional, que tenemos los militares que estudiar derecho constitucional y tenemos que permear a toda la organización en lo que significa el respeto a la democracia, en lo que significa unas fuerzas militares como las de Colombia, que en su ADN no existe la más mínima posibilidad siquiera de pensar en un golpe de Estado. Y cuando hay esa polarización, hay parte incluso educada de ese país que le pide a las fuerzas que no apoyen al presidente, que den un golpe de Estado, que le pongan un palo en la rueda al proceso de paz y terminan, digamos, señalándonos de culpables de esa situación que es eminentemente política y que no es militar. Por eso nosotros vemos ahora que llega a Colombia el primer gobierno de izquierda y desde el principio se dijo que las fuerzas militares no iban a apoyar al presidente, que le iban a hacer unos desplantes el día de su posesión, que no iban a hacerle honores militares, que no iban a desfilar, en fin, que iba a haber un golpe blando y un gran proceso de desobediencia y de no apoyo al gobierno. Y lo que nuestras fuerzas han demostrado es una actitud seria, profesional. Obviamente que no estamos de acuerdo con muchísimas cosas, obviamente que es difícil para nosotros porque este gobierno tiene desconfianza en las fuerzas militares y en la fuerza pública en general. Obviamente el diálogo y los puentes de comunicación se han debilitado, pero sin embargo la única salida que nosotros tenemos es demostrarle a Colombia que tienen unas fuerzas armadas serias, profesionales, unas fuerzas que solo buscan el bien común y solo buscan cumplir la Constitución y que son los guardianes de esa Constitución. Importante que cuando se busca la paz sea un proyecto nacional, que sea un proyecto común de todos los colombianos.
o de todos los miembros de una nación específica. Cuando eso no sucede, el proceso es más difícil y sacarlo avante, porque la parte ya de ejecutar lo acordado, por supuesto que es lo más difícil, porque requiere convicción política y recursos. Y los diferentes cambios políticos, cada 4 años, esas diferentes líneas de tiempo político, pues hacen que esto sea difícil, y por eso a veces se ve que como país damos 2 pasos adelante y 1 atrás. Sin embargo, hay que tener fe, y algo sí es claro, Rocío: Colombia cuenta con unas fuerzas militares y de policía serias, profesionales, que jamás le van a fallar al pueblo colombiano, jamás van a romper la Constitución, jamás van a participar en un golpe de Estado, pero tampoco van a permitir que esa Constitución se mancille y se viole de manera flagrante. Sin duda, general, yo creo que uno de los elementos transversales de una Fuerza Armada o de las Fuerzas Armadas profesionales es el tener entre sus fuentes de orgullo estar al servicio de la legalidad y de los ciudadanos de un país. Creo que eso es un pivote que está en el ADN de un soldado, de una Fuerza Armada sujeta a control democrático y en el marco del respeto a la Constitución. Una última pregunta, general, ya llegando a la parte final de este podcast. Le pediría, en ese rol de militares reformistas y progresistas que usted encarga de alguna manera en las propuestas que trabajó durante tantos años y le tocó liderar, en esas características de resiliencia que fue capaz de transmitir a lo interno de la institución, porque no solamente se trata el diálogo con los factores políticos, con la sociedad, con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, sino también hacia lo interno de la institución. Tres palabras o 3 recomendaciones para los líderes de una institución militar que les toque avanzar en procesos de diálogo y negociación para alcanzar la paz y superar el conflicto, independientemente del país que se trate. Por supuesto, pensando hacia la redemocratización, hacia el fortalecimiento institucional y al de los más altos valores constitucionales expresados en un país. Bueno, yo creo, Rocío, lo resumiría para mí, yo creo que hay que tener coraje moral y personal. Porque realmente las presiones son brutales, y precisamente esa polarización de la que hablábamos hace que esto sea más difícil, y que los costos para uno como líder en estos procesos, tanto personales como familiares, sean muy altos. Yo quiero decir aquí que es esencial la característica de transparencia. No se puede ser fiel al gobierno, fiel a la negociación, cuando estamos sentados frente a la autoridad civil, y a espaldas venir al interior de la fuerza pública a denigrar de esa autoridad civil, de esa autoridad política, a denigrar del proceso y a hacer esfuerzos para que se descarrile ese tren. Entonces, transparencia en el actuar, la misma cara de apoyo hacia afuera que hacia adentro. Número 2, tiene que haber un clarísimo esfuerzo de constante diseminación de la información, de constante preparación de la cadena del mando sobre lo que está pasando, lo que va a pasar, sus consecuencias y sus efectos, que nos permitan anticiparnos. Fue así como nosotros pudimos diseñar centenares de procesos de planificación, desde para facilitar un diálogo en una región en medio de la selva, para sacar un cabecilla, por ejemplo, con destino a Cuba, o para facilitar procesos de pedagogía de las FARC en estas áreas. Todos estos procesos los planeamos
con el más alto grado de detalle táctico y operacional, con el propósito de no fallarle al gobierno nacional, no fallarle al pueblo colombiano. Y por último, me atrevería yo a decir que tiene que haber una gran, por eso hablaba de coraje personal, una gran integridad para hablarle uno al liderazgo civil y a los negociadores las recomendaciones que surgen de la fuerza pública, pero al mismo tiempo las realidades de lo que está pasando en terreno. Muchas veces, y especialmente porque estas negociaciones son largas, hay momentos en los que un lado de pronto no quiere oír al otro. Hay una realidad, por ejemplo, positiva en la mesa de negociación, pero hay una realidad negativa acá en el terreno o viceversa. De tal forma que allí tiene que haber un diálogo muy constructivo. En el caso del proceso con las FARC y con el gobierno del presidente Santos, pues la cercanía con el ministro de la Defensa, el doctor Luis Carlos Villegas, y el presidente Santos, y el equipo de negociadores en cabeza del doctor de la Calle, Sergio Jaramillo, Mijal Mora, Mijal Naranjo, era una cercanía estrecha, una conversación permanente, unos ciclos que se preparaban antes de ir y después, al regresar a Colombia, había todo un proceso de evaluación de RDA, de Revista Después de la Acción, que nosotros llamamos militarmente, donde se evaluaba y se planeaba el siguiente ciclo de negociación. Ese diálogo estrecho entre civiles y militares, a veces, por supuesto, con dificultades, con roces, con momentos tensos, con grandes dificultades, si no es transparente, si no es abierto, si no se toman las recomendaciones como una amenaza, sino como una recomendación constructiva y profesional, pues por supuesto que eso no va a salir adelante. Bueno, general, solamente me resta expresar mi respeto y admiración por su aporte a la paz de Colombia y estoy inmensamente agradecida por aceptar esta entrevista que tiene un enorme significado de lecciones, sin duda alguna, que debemos revisar en nuestro país para entender el valor, el peso que lo militar puede aportar a los diálogos, a los procesos de negociación, a la reconciliación nacional y, en definitiva, a la resolución de los conflictos y búsqueda de la paz. ¿Qué les ha parecido esta conversación? Seguramente reveladora. Yo por lo menos me quedo con el significado y la importancia del peso de lo militar en los procesos de diálogo y negociación, con la importancia de involucrar a los militares en los procesos de justicia transicional, con la importancia de sentar en las mesas de diálogo a los militares. En nuestro país llevamos en una década 5 procesos de negociación con facilitación internacional sin que lo militar y los militares hayan sido incluidos. Quizá es hora de hacerlo. Gracias al general Alberto José Mejía Ferrero por esta conversación, por estos minutos que sinceramente espero puedan escuchar quienes en Venezuela toman las decisiones en los diálogos y en las negociaciones, y especialmente que puedan ser escuchados por nuestros militares en la Fuerza Armada Nacional. Gracias, amigos.